Por lo general, acostumbramos nosotros los cristianos a mirar la Reforma del siglo XVI desde un enfoque principalmente religioso. También se analiza en el aspecto social, si podemos llamarlo así, pero no es tan común que se hable acerca de las causas políticas y consecuencias también en esta índole respecto de la Reforma. Y si bien esta reforma, como un hecho histórico que es, marca una época con profundos cambios, yo diría en todos los aspectos de la sociedad humana, nosotros también reconocemos la trascendencia que esto implicó para la Iglesia de Cristo. Y de hecho muestra clara de todo ello es la providencia y la sabiduría de nuestro Padre Celestial. De hecho, uno de los primeros análisis que nosotros hacemos cuando se estudia, por ejemplo, vida de Cristo, tiene que ver con la preparación del mundo para su venida. En un análisis histórico, nosotros allí vemos que participan al menos 3 naciones. Estas naciones desempeñaron un importante papel en esta preparación. Me refiero a los griegos, a los romanos y a los judíos. Podemos nosotros ver cómo Dios utilizó, por ejemplo, al mundo griego con su filosofía, con su idioma, lo cual preparó el corazón para el Evangelio y, naturalmente, su posterior divulgación. Por otro lado, por su parte, el Imperio Romano aportó lo suyo, preparando, por ejemplo, las vías de conexión para lo que sería después el trabajo evangelizador de los cristianos. Aportar, ¿verdad?, con todas las vías posibles para que el Evangelio llegara a todo el mundo conquistado de aquella época. Y por supuesto también con relación al pueblo judío, estos aportaron, entre otras cosas, el monoteísmo, el trabajo de la revelación de las Escrituras, la moral, y por supuesto también sirvieron como medio de contacto entre las naciones. Ahora, esto se condice con la expresión que Pablo usa allí en la carta a los Gálatas en el capítulo 4, cuando dice: más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esto quiere decir que todo estuvo dispuesto en el tiempo justo para que se cumpliesen todas las profecías de la primera venida de Cristo, ese Mesías tan esperado. Por lo tanto, no es equivocado pensar que así como Dios tuvo el cuidado y la atención de preparar el mundo para la venida de su Hijo, y lo hizo afectando a las diversas áreas del quehacer humano, ¿no podría también de la misma manera preparar el mundo para el siglo XVI, para el surgimiento de la Reforma, incluyendo por supuesto también entre estos elementos lo político? Es claro que sí. Aun cuando entendemos que no fueron estas las causas fundamentales, sin duda que también tuvieron parte importante en todo lo que fue el movimiento reformador. Vamos a ver en una primera parte lo que es la situación y causas políticas respecto de la Iglesia Católica Romana, respecto de la situación histórica de Alemania y también respecto del sentimiento nacionalista. Solo vamos a analizar estos 3 aspectos. Respecto de la Iglesia Católica Romana, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa occidental se descentraliza en reinos feudales. Surgen así España, Francia, Portugal, Inglaterra, entre otros, siendo la Iglesia Católica Romana la principal fuerza que aglutina, ¿verdad?, al continente frente a las diversas invasiones que habían en aquel tiempo. La centralización del poder, que yo diría fue el principal elemento unificador durante la Edad Media. Con la misma invasión de los vikingos desde el norte y de los húngaros desde el este entre los siglos IX y XI, y las unidades políticas europeas se fragmentaron, y debido a la necesidad de protección militar se consolidó lo que se llamó después el feudalismo, como sistema basado en vínculos de dependencia establecidos entre un superior feudal y sus vasallos. El principio fundamental de esta subordinación de una persona a otra, si le podemos llamar así, tenía una estructura bastante rígida, muy jerarquizada, en la cual el vasallo intercambiaba dependencia por protección. Es decir,
aquellos que no tenían la protección se acercaban a un señor que sí contaba con los recursos, que por lo general nosotros nos imaginamos en un castillo, ¿verdad? Y era por lo general así, y en el entorno, ¿verdad?, del pueblo, que por lo general era campesino, y dependía, ¿verdad? Ellos proveían alimento, pero este señor proveía protección. Y era lo que les movía a estar cerca de estos feudos o de estos señores feudales. Tenemos así esta estructura social, jerárquica en aquella época, teniendo a un señor feudal, a los nobles, ¿verdad? Y al campesinado, al pueblo, a la gente. Y por otro lado existía también la Iglesia Católica Romana, que si ustedes lo ven, ellos están al mismo nivel de este señor, tratando de guiar lo religioso y también lo político. Una de las características de la Edad Media en lo político fue entonces la fragmentación del poder. Aunque existió la necesidad de un orden universal, de una justicia suprema que estuviera por encima de los intereses particulares, y la única posibilidad de ello era a través del Papa y de la Iglesia de Roma. Así ellos lo creían, que pretendió justamente esta última instaurar en Europa un poder político por encima de los relativos poderes de los señores feudales. Es así como el Papa se arroga el derecho y privilegio de coronar a los reyes y señores de la época. Se dio simultáneamente una lucha, por lo tanto, entre la Iglesia y los señores feudales para lograr una dominación política, con papas que eran alternativamente apoyados, dominados o depuestos por los mismos poderes seculares. El papado en sus luchas con los estados, por ejemplo, italianos, y finalmente su injerencia en la política y con todos estos conflictos que existían en este complejo mapa de la Europa de aquella época, naturalmente que había perdido autoridad moral sobre gran parte de los fieles. En la vida medieval, lo político y lo religioso, por tanto, se entremezclaban sutilmente y se daba por sentado que el reino y el sacerdocio formaban jurisdicciones complementarias dentro de una república, si lo podemos llamar así. Las pretensiones temporales del papado habían perjudicado la efectividad de la autoridad secular al confundir el poder secular con lo espiritual. Bueno, es célebre, va a ocurrir esto a posterior, pero es célebre esto que ocurre con Napoleón. No sé cuántos conocen la historia de la coronación de Napoleón. Ocurre un hecho muy particular cuando se produce, se proclama, ¿cierto?, rey, emperador, y ¿qué hace el Papa de la época? Va a coronarlo, y que en el momento en que va a ser coronado, Napoleón le quita de las manos la corona y él se coloca la corona. De esta manera, quizá para alguien esto no pueda tener ninguna importancia, pero de esta manera quería simbolizar él que el poder de proclamarse rey o de ser rey no dependía del poder religioso, que era lo que justamente sucedía en todo este periodo. Es decir, los papas se arrogaban, ¿verdad?, el derecho y el poder de coronar y de nombrar reyes a quienes ellos determinaban. Es decir, estaban por sobre el mismo poder político y ellos en el fondo se transformaban en los que determinaban estas cosas. Esta anécdota, sin duda, que muestra además durante siglos que hubo una continua lucha por la supremacía del poder político terrenal entre los papas y los poderes seculares. La sumisión a Roma, los impuestos, las extensas posesiones de la Iglesia en toda Europa libres de cargas, la inmoralidad de muchos eclesiásticos en todas las jerarquías del clero y otras cuestiones relacionadas con el desarrollo de las monarquías nacionales produjeron una gran animosidad, pero en contra de la Iglesia Católica Romana. Esto es brevemente en cuanto a lo que sucedía con Roma y su Iglesia. Respecto de la situación histórica de Alemania, la evolución histórica del siglo XV en Alemania llevó en estos lugares a la desmembración y a la anulación del poder imperial, el cual fue perdiendo una serie de atribuciones y derechos que recayeron en los príncipes y en los nobles, mermando la autoridad del monarca alemán en favor de los grandes señores. Existían casi 400 unidades políticas,
ducados, condados, principados, obispados, ciudades libres y abadías, cada uno de ellos independiente en su régimen interno. La situación era completamente anárquica y complicada. La defensa de la independencia de los gobernantes respecto de la Iglesia, sin duda que esto también aportó, le ganó a Lutero el apoyo de muchos príncipes. Los grandes príncipes, unos 40 aproximadamente en total, querían unificar sus territorios para lograr una mejor organización administrativa y mucho más eficiente. Las ciudades imperiales, más de 70, eran bastante prósperas. Junto con estas, dos instancias privilegiadas se encontraban, ¿verdad?, allí los caballeros y los campesinos que habían empeorado de condición social. Los primeros por los cambios experimentados en el arte militar y los últimos porque en ellos recaían todas las exigencias e imposiciones de las clases sociales propietarias, es decir, los nobles y todos los que tenían las posesiones. Ahora, la alta nobleza alemana, partidaria o no de las nuevas doctrinas que estaban surgiendo producto del movimiento de la Reforma, se encargó de ahogar también, hay pasajes de la historia que así lo relatan, de ahogar en sangre el levantamiento de, por ejemplo, los campesinos que habían encontrado justamente en la Biblia los puntos básicos de sus aspiraciones redentoras. Claro que, naturalmente, ellos fueron a los extremos. Hubo movimientos agrarios, por ejemplo, con reclamos estrictamente sociales. Otros postulaban una reforma evangélica de la sociedad o predicaban posturas radicalmente igualitarias. Por ejemplo, Thomas Münster predicó entre los campesinos nada más ni nada menos que el exterminio de los enemigos de Dios y también la comunidad de los bienes. Es decir, se fueron a los extremos. En breves palabras, si bien no se nota mucho aquí, ustedes no lo van a notar, pero había una tremenda división de ducados, principados, y cada uno quería gobernar, ¿verdad?, según le pareciera. El hecho principal es que todos estos pequeños pueblos, ¿verdad?, si lo podemos llamar así, querían de alguna manera una independencia. Y esto conlleva al tercer punto, que es este sentimiento nacionalista. Resumiendo lo anterior, podemos decir que hubo, por lo tanto, conflictos políticos entre las autoridades de la Iglesia Católica Romana y algunos gobernantes de las monarquías europeas que representaban la unidad nacional y que vieron en la autoridad del Papa una barrera para el fortalecimiento de sus competencias. Ahora, en las regiones correspondientes al norte de Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, por otro lado Suiza, Holanda, Inglaterra y Escocia, buscaban también afirmar su independencia de la Iglesia, y con el fortalecimiento de las monarquías nacionales, los reyes pudieron hacerle frente al poder temporal y terrenal de la Iglesia Católica Romana, que interfería en los asuntos internos de sus reinos. La Iglesia Romana, con sede allí en el Vaticano, se presentaba supuestamente como la institución universal que unía al mundo cristiano, pero ya toda esta zona no lo sentía así. Ellos estaban ya directamente empujando, si lo podemos decir así, esta idea nacionalista, lograr una independencia total de lo que fuera el poder papal. Esta noción de universalidad, sin embargo, perdía fuerza, pues crecía, como llamamos y lo acabamos de nombrar, este sentimiento nacionalista. Por otra parte, la Iglesia insistía en este concepto de universalidad, que ellos querían aglutinarlos a todos y manejar todo. En el fondo querían tener la soberanía de todo. Sin embargo, fue perdiendo fuerza, puesto que este sentimiento nacionalista crecía cada vez más. Cada estado, con su lengua, su pueblo y sus tradiciones, estaba más interesado en afirmar sus diferencias en relación a otros estados. Y es ahí donde la Reforma Protestante vino a corresponder a estos intereses nacionalistas. Ejemplo, la doctrina cristiana de los reformadores fue divulgada, por ejemplo, en la lengua de cada nación y no en latín, que era el idioma oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sin embargo, no debemos olvidar que la piedra angular de la teología de la Reforma y el punto de partida de todas sus reflexiones, incluidas las políticas, es la tesis de que solo la fe en Dios hace justos a los hombres. La revelación de que el justo vive por la fe da respuesta a la inquietante pregunta de cómo llegar a este Dios bondadoso.
Esta justificación por la fe implica que la fe del cristiano no puede darse, por lo tanto, a través de agentes externos, ya sean eclesiásticos o políticos. La fe tiene que ver con la predisposición interna del individuo que lo inclina hacia Dios. Para Lutero, por ejemplo, la esencia del cristianismo no se encuentra en la organización encabezada por el Papa, sino en la comunicación directa de cada persona con Dios. Resumiendo estos puntos anteriores, en razón de lo anteriormente expuesto, podemos concluir entonces que en los asuntos políticos, en este periodo hubo una tensión entre los príncipes alemanes hacia el Papa por la ardua lucha del Sacro Imperio contra las autoridades del pontífice. A esto se le suma un agregado, por ejemplo, germanos e italianos pelean con frecuencia debido a las incursiones de los primeros en el territorio peninsular. También diversos gobiernos europeos trataron de imponer su dominio en asuntos de la Iglesia. Todo esto mezclado con las ambiciones de la Iglesia de Roma de llevar su poder religioso más allá. Por lo tanto, le llevó a ¿qué cosa? A inmiscuirse en los asuntos políticos y por esa vía intentar tener el dominio absoluto. El crecimiento, ¿verdad?, de estos pueblos, este sentido nacional de poder lograr una unidad, pero no dependiente del poder papal, fue lo que activó, ¿verdad?, y vio en estos reformadores y en todos aquellos que predicaban lo que vamos a ver ahora, este deseo, ¿verdad?, o esta inclinación de apoyarlos para poder ver cumplido también sus aspiraciones, que eran para muchos de ellos puramente políticas. En esta segunda parte que vamos a tratar, respecto de la relación de las causas políticas, por ejemplo, y la fe de Lutero.